¿Qué tal? Hoy tengo el enorme honor, gusto, placer, privilegio de platicar con el periodista Jorge Ramos, que la verdad te he visto tantas veces en medios de comunicación. Digo, aquí no creas que nos llega muy bonita la señal de Univisión, casi casi la tenemos que andar. Pero No, ahora no, con las pirata. redes sociales estás en todos lados, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que este libro, 17 minutos, entrevista con el dictador, nos habla la experiencia de un día clave, de un aprendizaje impresionante, pero también de un miedo que no sé si antes habías experimentado. Y en muchas conversaciones comentas que la primera pregunta es la que marca el ritmo, el tono de la entrevista, es la importante, es la que abre. ¿A qué huele el poder? Porque yo veo esa entrevista y veo cuando llega Nicolás Maduro y no sé por qué a mí se me hace que huele como de esos perfumes, como, como entre siete machos, pero fuertes, como que tratan de imponer con el aroma, pero al final huele como que, ay, y dices tú, Un dictador. O sea, huele a dictador, ¿no? Y camina como dictador y habla como dictador y su entorno es como dictador. Está caminando, es un tipo más alto, todos son más altos que yo. Y va caminando por el Palacio de Miraflores muy lentamente, sabiendo que él lo controla absolutamente todo, ¿no? A eso huele, a poder. es, fue muy gratificante por lo que he podido leer y conocer de ti, el momento en que te dicen que va a la entrevista. Lo señalan muy bien. Maduro es una persona reservada cuando necesita exponerse, porque mi hipótesis es que detrás de un gran dictador hay un gran fobia, un gran miedo y una gran inseguridad, porque el pobre dictador lo único que tiene es ese resquicio de poder. Y al momento que te dicen, va, yo no sé por qué Maduro pensó, además de lo que pasó con Trump previamente, que tú, con la historia que tienes como periodista, ibas a generar una entrevista a modo, porque a legua se ve desde el primer minuto cuando te pregunta que cómo está tu esposa y le dices, pues, preocupada por Venezuela, fíjate, ¿por qué tienes un carácter? En ese momento, cuando dices eso, sabes que la entrevista ya se iba a ir por otro lado, en el sentido de iba a ser un juego mental de ajedrez intenso y una lucha de tratar de sacarle la respuesta que tú querías. La periodista italiana Oriana Falacci le gustaba decir que toda entrevista es una guerra. A veces gana el entrevistador y a veces gana el entrevistado. Y esa entrevista estaba planteada exactamente así. Cuando él trató de hacerme una conversación muy cordial, muy ligera al principio, sobre mi pareja, no quise entrarle, ¿no? Es lo que le llaman en Estados Unidos small talk, ¿no? Esas conversaciones que no tienen sobre el clima, sobre cosas absolutamente intrascendentes. Y entonces los camarógrafos no estaban listos y tuvo que pasar un par de minutos antes de comenzar la entrevista y los dos nos quedamos callados. O sea, nos estábamos preparando para lo que venía, que era claramente un enfrentamiento. Si fuéramos amigos, si fuera otro tipo de entrevista, hubiera sido muy distinto. ¿Qué pensaste en esos minutos de silencio incómodo? ¿Qué venía a tu mente? Supongo que empezó como Tony Stark en las películas de Vengadores, aquí la pantalla y todos los posibles escenarios que se pudieran desarrollar. Pero realmente, ¿qué estabas pensando en ese tiempo donde fue de, uy, va a estar duro esta cosa? No, lo que estás es haciendo una radiografía de lo que ocurre. Yo no conocía a Nicolás Maduro, entonces lo que estás analizando es cómo tiene las manos, si está sudando, si está nervioso, si parpadea mucho, cómo está el entorno, cómo están los guardaespaldas, si se mueve. Él sabía que no iba a ser fácil. Él creía en un principio que nos iba a dar la entrevista porque iba a ganar, nadie te da una entrevista si creen que van a perder, pero él creía que iba a ganar la entrevista y por eso la primera pregunta, estableciendo inmediatamente, usted no es un presidente, usted es un dictador, ¿cómo quiere que le llame? Eso marcó el tono y además no dejarlo hablar constantemente. Los dictadores están acostumbrados a hablar y hablar y hablar y en este caso no lo íbamos a hacer, ¿no? Ahora, cuando se empieza a desarrollar la entrevista y te empieza, es que tú eres un activista de la derecha, porque como que tiene ese rollo la gente como de izquierda, ¿no? Que o estás a favor o estás en contra, no entienden de estos puntos medios, no entienden que
hay la necesidad de criticar el poder porque para eso también están, para que se... O sea, yo lo he dicho, el que se equivoca debe ser señalado, porque a final de cuentas, si hace una persona en el poder el trabajo correctamente, pues para eso votaron por él, o sea, pues esa era tu chamba. Pero si se equivoca, la repercusión es impresionante para millones de personas. En este afán de tratar de encontrar el punto de lo que tú querías que dijera Nicolás Maduro, ¿en qué momento fue donde ya empezaste a tener cierto temor de alguna reacción contraria? Porque yo he visto la entrevista y en algunas de las preguntas tu semblante va tratando de ir un paso adelante y se ve que a medida que se acerca el momento en que se levanta y te quiere tapar el video de la persona que está comiendo de la basura, tú ya sabes que podría pasar algo así. Hay un momento cuando yo le empiezo a presentar la lista de todos los prisioneros políticos, en ese momento cerca de 900 prisioneros políticos en Venezuela, el número de muertos del cual él era responsable por todas las protestas que había visto, y entonces él me dice, y me amenaza, me dice, si tú fueras venezolano tendrías que enfrentarte a la justicia por decir eso, porque yo está hablando de sus muertos, de los muertos de los que él era responsable. En ese momento yo supe que ya no había manera de regresar a una entrevista normal. Además, yo no quería una entrevista normal. Iba a ser la única oportunidad que yo tenía para entrevistar a un dictador y era esa. En alguna conversación dijiste que el error que cometieron como equipo de trabajo fue pensar que el dictador no les iba a tratar como dictador. ¿Qué les hizo pensar esto? ¿La necesidad de Maduro de encontrar otra vez cierta credibilidad o legitimidad ante lo convulso del contexto venezolano en el 2019? ¿O por qué tuvieron esta sospecha de que las cosas no tendrían que terminar como lo hicieron? No, porque nos había dado la entrevista, antes lo había hecho con la BBC de Londres, con Jordi Évole de la televisión española, y lo normal es dar una entrevista, estás de acuerdo o no, das los puntos de vista y ya se acaba. Lo que no es normal es que después de una entrevista te roben la cámara. Imagina que yo termine la entrevista, te robo tu cámara, te robo el micrófono, te detengo por 2 horas y luego te deporto sencillamente por hacer preguntas. Eso no es normal. ¿Cómo ves ahora, al cambio de 2 años, el contexto venezolano? ¿Qué crees que haya cambiado lo que sucedió aquel 25 de febrero del 2019 con respecto a una realidad que sigue existiendo en Venezuela? Mira, la oposición, y muchos lo han reconocido, han subestimado a Nicolás Maduro. Y yo no estoy de acuerdo en una intervención militar de los Estados Unidos, no estoy de acuerdo con la violencia para ni matar a nadie, pero los venezolanos y los nicaragüenses y los cubanos tienen el derecho legítimo de vivir en democracia. Si nosotros vivimos en democracia, ¿por qué no exigir exactamente lo mismo para los otros? El problema es cómo se da ese cambio. Y tenemos un par de opciones. En el 88, en el plebiscito en Chile, salieron de un brutal dictador como Augusto Pinochet. En Sudáfrica lo hicieron también, en Nicaragua en 1990 con la salida de los sandinistas. Así que todo parece indicar que la salida preferible es una salida electoral. Pero ¿cómo convences al dictador que vaya a elecciones? Ese es el problema, ¿no? Vaya, es que cuando una persona tiene poder, por pequeño que sea, Claro. y tiene esa posibilidad de sobreponerse a un grupo de personas, pues se va a aferrar con las uñas, con los dientes y hasta con lo que no se pueda. Por eso, pero ahora lo que tenemos algo distinto es que tienes redes sociales, tienes una movilización de la sociedad que se da de una manera distinta y tienes maneras de enviar mensajes que antes hubiera sido prácticamente imposible. Así que, de todas formas, nunca es fácil, pero no tenemos por qué aceptar a los dictadores en el poder. Y nos equivocamos cuando nos quedamos callados, como lo hace el gobierno mexicano, con un silencio cómplice frente a esos países. A eso iba, este silencio cómplice de México ante lo que pasa en el contexto internacional. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de este bendito país, besote para mi México, dice que no quiere ser intervencionista. Sin embargo, México anteriormente tenía una fama de ser un país conciliador, que ayudaba a otros países de América Latina. Se le veía como un país líder, un país que marcaba un referente. Y eso se ha perdido. La diplomacia mexicana se ha convertido más en una gestora de lo que Andrés Manuel quiere a nivel internacional que en tratar de generar las condiciones de vida correctas para una región. A ver,
A nivel internacional, desde los Estados Unidos, como vemos, es que el gobierno de México se ha convertido en el muro de los Estados Unidos. Eso a nivel migratorio. Antes México permitía el paso de los inmigrantes para que llegaran al norte porque no se quieren quedar en la República Mexicana, quieren llegar hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que México es un expulsor de personas, es un expulsor de migrantes. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, esta idea de no meterse en los asuntos internos de otro país, si eso fuera cierto, ¿qué es lo que hizo que López Obrador invitara a Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, a los actos de la independencia de México? Entonces, esa supuesta neutralidad no existe. O sea, el gobierno mexicano claramente está diciendo cuáles son sus preferencias y claramente está protegiendo, desde mi punto de vista, a las dictaduras de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. En el contexto de la pandemia, aquí en México se ha dicho que lo que sucede en Europa o en Estados Unidos es como una ventanita al futuro de lo que podría pasar en México si no se hacen ciertas cosas para evitar que la pandemia se expanda. En la cuestión política creo que también tenemos ventanitas al futuro de lo que podría pasar si no se toman las medidas necesarias actualmente. López Obrador llegó a la presidencia después de una campaña donde decían íbamos a estar igual que Venezuela. Desde tu perspectiva, como mexicano, pero que vives en los Estados Unidos, ¿qué señales hay en México de una posible conversión a una república bolivariana mexicana? ¿O sigue siendo este temor o este eslogan un tanto fallido de la oposición para evitar que Morena, López Obrador y su gente sigan en el poder? Porque para el 2024 aquí la caballada de oposición está más flaca que, ¿para qué te cuento? Y al parecer va a quedar otra vez ese partido, o es lo que indican las encuestas. Pero realmente hay banderitas rojas, focos rojos, que nos podrían suponer que vamos para allá. México no es una dictadura. A mí me ha tocado entrevistar a dictadores, a Fidel Castro, a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, y en México no tenemos una dictadura. Pero sí hay un ataque constante, peligroso, a nuestra muy frágil y joven democracia. Tenemos un proceso de militarización sin precedentes, tenemos más de 100.000 asesinatos en menos de 3 años, tenemos más de 300.000 personas por la pandemia, y tenemos a un presidente que ha ido acumulando el poder. Y eso es sumamente peligroso. Un presidente que cuando era oposición aceptaba la crítica y que ahora no ha aceptado la crítica. Un presidente que ataca a feministas, a intelectuales, a periodistas. Así que, a pesar de todo esto, yo estoy tranquilo porque los mexicanos nunca vamos a permitir regresar a la dictadura de partido que tuvimos de 1929 al año 2000. Nunca vamos a regresar a la época de Porfirio Díaz. Los mexicanos nunca más vamos a aceptar una dictadura. Y en el sentido del papel del periodismo, tú lo defines siempre como este contrapoder. Desgraciadamente la política o los políticos necesitan que se les alabe constantemente y todo lo que sea una crítica lo consideran pues, malo, enemistad. Vaya, yo he sentido, sobre todo en esta administración federal, que hay un exceso de autocomplacencia y una total falta de autocrítica. ¿Qué papel debe jugar el periodismo en México para poder tener este equilibrio y que la gente pueda formular un criterio a partir de las visiones contrarias que existen en este país? Mira, nuestro papel es siempre ser contrapoder, o sea, no importa quién esté en el poder. Mientras más alejado del poder estés, mucho mejor, hay que poner una distancia. Y la gente en el poder no le gusta eso. El caso más claro es López Obrador, que cuando estaba en la oposición le encantaba la crítica, le encantaba Carmen Aristegui, y de pronto ahora ha dado la vuelta y le ha hecho unas críticas totalmente infundadas e injustas. Entonces, nuestro papel siempre es contrapoder. Si estamos del otro lado del poder, estamos bien, no importa quién se encuentre en la presidencia. Ahora, tú eres pues, considerado uno de los mejores entrevistadores de habla hispana. Bien lo dices, la entrevista es este juego de ajedrez mental. Y una entrevista se disfruta más a medida que la persona a la que entrevistas es una persona sumamente inteligente, porque sabes para dónde van las jugadas. En este sentido, ¿quién consideras que es la persona más inteligente que has podido entrevistar? Hay muchos, pero últimamente he estado viendo unos documentales de Barack Obama y es un tipo extraordinariamente inteligente. O sea, piensa que en un país que pasó décadas de esclavitud, seguidas de décadas de racismo y de discriminación, ¿cómo es posible que un afroamericano haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos en un país que tiene serias diferencias y divisiones raciales? A mí me parece un tipo extraordinariamente inteligente.
sea, para haber llegado a la presidencia en esas circunstancias, en ese país, me parece increíble. Una persona que quiera dedicarse al periodismo, ¿qué 3 consejos le podrías dar que le permitan realizar una correcta actividad periodística? Bueno, lo primero es que si quieres caer bien, esta no es tu profesión. Muy bien ahí. Hola, Hates. Es que no, luego te platico. No puede ser, porque una buena parte de nuestro trabajo es estar en contra y criticando a los que tienen el poder, ¿no? Lo otro es que esta no es una profesión para quedarse callados, esta no es una profesión donde el silencio prevalece, ¿no? Y tercero, hay que entender que nuestra principal función social es cuestionar y retar a los que tienen el poder. Esas son las 3 cosas fundamentales de lo que estamos haciendo. Y si lo que estás buscando es visibilidad o fama o poder o dinero, no es por aquí, hay otras cosas. Se les dice, muchachos, pero luego no entienden. Para terminar, ¿cómo está Chiqui? Muy bien, muy bien. Sí, porque ya ves que, es que la vez pasada que te preguntaron eso, ya ves cómo se puso el asunto. Oye, por último, si me tuvieras enfrente, así como presidente, ya ves, ¿qué me aconsejarías para los 3 años que me faltan? He ido a la mañanera varias veces, espero poder regresar y hacérselo allá. Wow. Oye, la experiencia de la mañanera, como apéndice. Muchos nos hemos quejado que en la mañanera pues solamente van al sobarle la espalda a Andrés Manuel López Obrador. Tú así has hecho estos ejercicios de confrontación y afortunadamente ha estado bien, se ha generado un debate. ¿Qué opinas tú de la mañanera? Porque aquí está la crítica de que más que un ejercicio de comunicación social es un ejercicio de alabanza. En algunos casos sí, pero yo lo que sigo insistiendo es que hay que ir precisamente a la mañanera a cuestionar al presidente. En ningún otro país del mundo tienes la oportunidad de ir a preguntarle al presidente lo que ocurrió el día anterior. Así que lo que yo siempre he recomendado a cualquier periodista es ve a la mañanera, confronta al presidente, pregúntale al presidente. Para eso está y hay que aprovecharlo. Es un desperdicio no hacerlo. Jorge Ramos, muchas gracias, un placer, la verdad es que es un placer y nosotros ahí seguimos, píquenlo, hagan, ya saben lo que ponen ahí los influencers, sale, bye. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Un placer.